¿Notaron que es muy habitual en las comedias hollywoodenses que no falten escenas de baños y pedos? Tonto y Retonto era una de mis películas preferidas cuando era pequeño y la escena del baño me parecía completamente hilarante. Siempre me causó mucha gracia, al igual que la Austin Powers y ese incómodo momento de Rubén Pfeffer en Mi novia Polly. En ese momento me hacían reír, pero en este momento me interrogo, ¿por qué el modo de ir al baño tiene un efecto tan particular en el humor? ¿Puede ese modo de relacionarnos con lo escatológico influir en otras cuestiones de la cultura? ¿El modo de ir al baño puede influir en el tatuaje? Los japoneses tienen modos muy particulares de ir al baño, así que en este podcast vamos a explorar esos modos y también vamos a explorar la fascinante relación entre el acto de ir al baño y el tatuaje japonés. Soy Nico Quiroga y los invito a que se acomoden, que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Las 2 veces que estuve en Japón, una de las cosas que más me sorprendió fueron los baños inteligentes. Los inodoros washlet son una maravilla tecnológica. Video integrado, asientos calefaccionados, controles de temperatura del agua, funciones de autolimpieza y desodorización. ¿No suena increíble? Acá en Argentina estamos en invierno y todas las mañanas antes de llevar a mis hijos al colegio, 15 minutitos antes de salir, me gusta prender el auto y dejarlo ahí, para que el motor se caliente y así cuando entramos poder encender la calefacción de inmediato. Ir a un baño japonés es una experiencia similar. A diferencia de lo que a mí me pasa con el auto, que yo tengo que ir a las 7 de la mañana a chupar frío para calentar el auto, el inodoro japonés es como si ya leyese tu deseo. Es como si alguien se hubiese levantado antes que vos a calentar la tapa del inodoro para esperarte con la tapa calentita. Es como si la tapa reconociese tu presencia, porque cuando te acercas se levanta sola. Es como que te invita a sentarte. Melanie Klein, una famosa psicoanalista, construyó el concepto de heces, que no se refieren solo a lo que sale de nuestro cuerpo, sino que también la idea de Melanie Klein representan los excrementos de nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que pueden simbolizar pensamientos y sentimientos de desecho, especialmente esos pensamientos o sentimientos que son difíciles de digerir. El problema es que estos desechos, en vez de irse por el retrete, generan deseos, y esos deseos se traducen en actos. ¿Y por qué al principio hablé sobre unas películas norteamericanas? Porque vamos a hacer una comparación de el modo de ir al baño en Estados Unidos, del modo de ir al baño a Japón, cómo eso impacta en la cultura y cómo eso impacta en el tatuaje. Sabiendo que en Norteamérica está el tatuaje tradicional americano y en Japón está el horimono, que a pesar de venir de contextos completamente distintos, se han influenciado mutuamente. Porque en Estados Unidos los tatuajes a menudo son una forma de autoexpresión inmediata y directa. En Japón, en cambio, el enfoque hacia el tatuaje es más contenido y ritualizado. Melanie Klein podría decir que nos tatuamos por esas heces que quedan en nuestra mente que no pueden terminar de ser simbolizadas, entonces tienen que pasar al cuerpo. Es la diferencia entre simbólico, imaginario y real que hicimos en el podcast en el que hablamos sobre los peces koi. Ese resto que no puede ser simbolizado, ¿cómo pasa al cuerpo en cada cultura? Ahí es donde entra el juego el humor del cine, porque la manera de tramitar esos desechos en Estados Unidos es mucho más directa y explosiva. Refleja cómo la cultura estadounidense se permite y a veces alienta a liberar esos sentimientos intensos de inmediato, con un gran estruendo. Y fijémonos cómo es la cultura de tatuajes en Estados Unidos. Es ir al local, mirar un flash en una pared, decir ese me gusta y tatuárselo. ¿Y en Japón? Bueno, tomemos el hipotético caso de un yakuza, que él es parte del grupo, pero ese resto insimbolizable que se torna ese desecho, esa viaja hacia el cuerpo en forma de un horimono, un tatuaje de cuerpo completo, que logra simbolizar la pertenencia en ese grupo. O cuando menos lograba simbolizar, porque los yakuza ya casi que no se tatúan, justamente porque a la policía le resultaba muy fácil encontrar yakuzas. Buscaban un hombre con un horimono y muy probablemente era un yakuza. Pero esa pertenencia al grupo se canaliza en un proceso más prolongado y significativo, en lo que llamaríamos el horimono, porque este tipo de tatuaje requiere tiempo, compromiso, respeto por las tradiciones del grupo, lo cual refleja una manera de manejar los sentimientos intensos, esos desechos, de manera más calmada y controlada, en contraste con el grupo de marineros norteamericanos que luego de recorrer 5.000 millas náuticas
mientras en cualquier puerto al que arribaba se podía tatuar una golondrina. Se puede ver cómo estas prácticas van reflejando el modo de relacionarse con los desechos, con las heces mentales en cada cultura en particular. Se comprende que estas heces de las que estamos hablando no es como la caca, es un objeto que queda como resto que causa un deseo. No puedo simbolizar los traumas que viví en el mar tras tantos meses de tormentas luchando por mi vida adentro del barco, y cuando recorrí 5000 millas en ese estado de lucha lo simbolizo con una golondrina. Eso que no puedo simbolizar con palabras, un tatuaje lo logra canalizar, logra que ese resto pase al cuerpo. Es decir, que en Estados Unidos podríamos hablar de heces explosivas, porque el manejo de esos restos son más abiertos y explosivos. La gente expresa sus sentimientos de manera directa y rápida, sin mucha contención. En Japón podríamos hablar de heces contenidas, porque el manejo de esos desechos es mucho más controlado y contenido. La gente trata de mantener la armonía y de evitar confrontaciones directas. Maneja sus sentimientos de manera más calmada e indirecta, en procesos mucho más largos. Slavoj Žižek es un filósofo moderno que es de las personas más brillantes que yo he oído, y basándose en esta teoría de Melanie Klein, él habla que en las culturas existe el exceso excremental, que es ese resto sucio que queda de la digestión de las ideas y sentimientos que nos impactan culturalmente. Sé que este puede ser un tema complejo, sobre todo para los que no entienden de psicoanálisis, así que te invito a que me dejes en los comentarios, que me cuentes cómo haces vos para sacarte la mierda, como quien dice. Y mientras haces eso, te cuento que si te querés tatuar conmigo un diseño de estilo japonés como estos, pero vivís en otro país o alejado de mi estudio en Olivos, estoy haciendo encuentros virtuales 1 a 1 en el que vos me contás quién sos, qué querés representar, y yo me encargo de armarte un diseño para que vos puedas ir y llevárselo al tatuador que te genere confianza. Junto con el diseño voy a incluir la historia del personaje que te estás tatuando, además de una paleta sugerida de colores para tu tatuador. Si estás interesado o estás interesada, te dejo mi contacto en la descripción del video para que me mandes un mensaje y comencemos tu proyecto. Sigamos con el podcast. ¿Y cómo es el modo de ir al baño en Japón? Históricamente, muchas viviendas en Japón no tenían ducha ni bañera, lo que llevaba a la gente a usar los baños públicos o sento. Lo podemos ver en la película Perfect Days, en donde Hirayama, el protagonista, como parte de su ritual diario al no tener ducha en su casa, visita un sento para asearse. Es muy interesante lo que se propone en esta película en relación a los baños, porque Hirayama también es un limpiador de baños, ese es su trabajo, y no lo hace con descontento, todo lo contrario, pareciera que él encuentra una dignidad muy grande en su trabajo, casi que convirtiendo el hecho de limpiar un baño público en un modo de perfeccionarse como ser humano. Y acá ya también podemos ver la diferencia entre el cine estadounidense y el cine japonés. La relación del cine estadounidense con los baños es de explosión y de exclusión. En el cine japonés hay otra arista. En películas como Her Love Boils Bathwater, la historia sigue a una madre soltera que, tras ser diagnosticada con cáncer terminal, decide cumplir 4 deseos en su lista de cosas por hacer antes de morir, uno de los cuales es reabrir el negocio familiar de baños públicos. Thermae Romae, de 2012, es una comedia de ciencia ficción sobre un arquitecto de baños romanos que viaja en el tiempo a la era moderna de Japón, descubriendo los avances en los sento y las comodidades que ofrecen. Mio on the Shore, de 2019, explora los desafíos de la modernización japonesa y el esfuerzo por salvar un baño público de ser demolido para dar paso al desarrollo urbano. Estas películas muestran cómo el baño en Japón de algún modo es un poco el centro de la escena pública. Es ese lugar común, un lugar comunitario, un lugar de reunión, un símbolo cultural. Entonces, como los baños, el tatuaje japonés, el horimono, es un lugar en donde ir a sentirse cuidado, en donde el cuerpo tiene un espacio propio que está esperando al cliente. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tenía una costumbre que era que, aunque el paciente no vaya a sesión, él no llenaba ese espacio con ningún otro paciente, porque consideraba que ese momento, ese espacio y ese lugar era de ese paciente en particular y nadie más podía ocuparlo. El tatuaje japonés, el lugar que le genera a la persona, es un poco como ese washlet inteligente,
te está esperando. Sabe que ese día de la semana es tuyo, es tu momento y es tu lugar, ¿no te parece? Porque al igual que los rituales de baño, el horimono es un proceso meticuloso y ceremonial, en donde la atención al detalle reflejan la misma dedicación y cuidado presentes en las costumbres del baño japonesa. Los tatuajes en Japón son proyectos grandes que requieren de tiempo y compromiso. ¿Y qué pasa acá en Argentina? Bueno, nosotros estamos profundamente influenciados por la cultura norteamericana, ¿verdad? Creo que estamos más del lado de las heces explosivas, aunque acá en Argentina somos fanáticos del bidet, algo que los estadounidenses no tienen, y lo cual nos sirve para limpiar esa explosión fecal. Eso se puede trasladar al tatuaje, porque es muy común que alguien comience un proyecto de tatuaje por impulso, del lado de lo explosivo. Por eso es tan difícil acá en Argentina encontrar gente que se comprometa a terminarse un horimono completo. Tengamos en cuenta que un horimono puede tardar hasta 200 horas y el dinero que eso implica en un país con crisis económicas tan recurrentes como Argentina. En Japón es muy común que las personas dispongan del tiempo y dispongan del dinero antes de involucrarse en el tatuaje. Entonces, ¿cómo manejo yo esto?